Al director del intermedio, porque ya sabemos que al Wyoming sí, pero Gracias. director del intermedio no sé si Gracias. sales mucho. No creo que me conozcan. No. Ya. Bueno, oye, una cosa, en un país que está enfermo de gravedad, ¿no?, en el que los periodistas estamos salvando la democracia, ¿no?, o empeñados en salvarla. Algunos, otros destruyéndola. Bueno, los políticos están empeñados en hundirla, parece, directamente. Uno llega por la noche cansado, cabreado, con una situación, enchufa el intermedio y se cabrea más, o por lo menos se relaja, o siente que ha atinado al intuir que nos estaban tomando el pelo de alguna manera. ¿Qué efecto tiene el humor o la ironía y el sarcasmo en los ciudadanos? Yo creo que hace pasar las malas noticias de una manera, no sé si eso es bueno o malo, igual tenemos que estar todos más cabreados de lo que estamos, ¿no? Pero yo creo que hace pasar las malas noticias, el mal trago, de una manera menos dolorosa, ¿no? Ya. Yo creo que esa no es nuestra intención, ¿eh? Ni siquiera, vamos, hablaremos y nos daremos cuenta de que nuestra intención no es estar donde estamos ahora, o no era en un principio, pero es verdad que bueno, pues es lo que hemos acabado haciendo, ¿no? Contar las noticias en un momento muy duro para el país, un momento con una actualidad trepidante, y contarlas con humor, o por lo menos es lo que intentamos, contarlas de manera... Ya, pero habéis cambiado, esta es la 8ª temporada. Es la 8ª temporada. La 8ª temporada. No es la 9ª, pero bueno, porque nacimos con la 6ª y estuvimos 3 meses cuando el programa era semanal y luego ya pasamos a hacerlo. Bueno, pero mi impresión como espectadora del programa es que habéis crecido, por supuesto, y ahora hablaremos de audiencia, pero también habéis crecido periodísticamente, que es curioso, es decir, lo que hacéis vosotros trasciende ya lo que es un programa de humor, lo cual hace que mucha gente, y a mí eso me rebote un poco, digan, es que es el único informativo que se puede ver en televisión. Pero sí es verdad que habéis crecido y tenéis cada vez más músculo periodístico en las hemerotecas que hacéis, en las investigaciones, en las entrevistas. No tiene nada que ver el intermedio de ahora, en ese sentido, claro, con lo que erais hace y los 5 contenidos, años, ¿no? Los contenidos son mucho más serios, las noticias de las que hablamos, aunque lo hagamos en tono de humor, que antes, que teníamos, bueno, ahora podemos tocar una información seria con cierta frivolidad. Antes teníamos contenidos expresamente frívolos, ¿no?, más relajados y tal. Ahora es verdad que estamos, bueno, que los contenidos frívolos, que apostamos por ello a veces, se quedan fuera de escaleta porque no hay lugar con todo lo que está pasando, ¿no? Es verdad que hemos cambiado, claro. Un programa es una cosa viva, una cosa que evoluciona. Yo siempre pongo el ejemplo de Sé lo que hiciste, que también lo hacíamos en Globo Media. No lo hacía yo, pero lo hacía mi productora. Aquello empezó siendo una especie de cámara oculta falsa. De hecho, se iba a llamar La Guerra de los Clones, porque eran clones de famosos o gente muy parecida haciendo cosas. Un tío parecido a Guti en el vestuario mirando la foto de Beckham. Y eso evolucionó hasta a lo que llegó, ¿no? Que era un programa donde se hablaba de los programas que hacían Corazón, ¿no? Nosotros hemos cambiado también, nos hemos convertido en un monstruo, en cierto modo, que nos ha devorado, porque la intención era hacer un programa de humor, de noticias, donde la gente eligiera entre informarse o reírse, pero ahora parece que tenemos, bueno, pues porque demanda la audiencia, pues la responsabilidad de informar, que a mí me da mucho apuro decirlo, porque trasciende a aquella intención primera, ¿no? Y no diré que me supera, en el equipo hay periodistas muy buenos que sostienen esa parte del programa, y luego guionistas muy buenos que sostienen la parte cómica. Pero sí, hemos cambiado, para bien o para mal hemos cambiado. ¿Funcionan de manera independiente los periodistas y los guionistas? No, bueno, no, tiene que haber ahí una sinergia, que es esa palabrita que todo el mundo dice ahora. O sea, nosotros repartimos el trabajo a los guionistas y hay redactores que sirven la información en la que se sostiene el guionista para hacer su pieza cómica, ¿no? Yeah. Que es lo que, bueno, hemos hablado alguna vez, que si yo le tuviera que haber dicho en su momento a un guionista, ven a hacer un programa de humor, pero te vas a tener que leer antes 3 editoriales, me hubieran dicho no voy, y con razón, ¿no? Y bueno. Pero es inevitable, es decir, cualquier guionista, lo digo para la hora de hablar de las distintas funciones, la televisión es tremendamente compleja y requiere muchas habilidades y requiere muchos especialistas, pero cada vez más toda esta transversalidad que vemos en los medios digitales, en la televisión, y sobre todo si haces un programa que mezcla información con humor, estás obligado a que la gente sea también
muy transversal. Tú Sí, no sí, puedes sí, escribir sí. un buen guión basado solamente en la gracia o No, el salero que tú tienes. Tienes que no. estar pegado. A ver, lo que yo le demando a los guionistas, o lo que para mí tiene una buena pieza, tiene que tener reflexión, carga irónica, una posición editorial y chiste. Antes me podía saltar alguna de estas y irme al chiste. Cada vez noto que por esa presión que nos metemos a nosotros mismos, porque bueno, el dato de audiencia te presiona en ese sentido, que no podemos olvidar ninguna de ellas, que tiene que tener reflexión, posición editorial, no podemos hacer titular y chiste, porque ese no es el programa. Eso está bien para un segmento dentro de un programa, ¿no? Donde haces un titular y un chiste. Aquí necesitas, y el esfuerzo es también convencernos todos, ¿no? De que somos digamos, un informativo humorístico, pero no podemos renunciar a ninguna de las dos premisas. O sea, convencer al guionista que escribe de que lo que está contando, la parte de información, que normalmente es un tío que ha hecho habitualmente humor, la parte informativa es muy importante y a la gente le interesa también. Tenemos que contarlo y contarlo bien, con rigor. ¿Y cuándo os habéis sentido más libres? ¿Cuando no teníais la misma presión de audiencias que tenéis ahora? ¿O en este momento en el que yo le comentaba a Michael cuando veníamos nos hemos encontrado en la estación, que yo alucino no solamente en cómo ha ido creciendo la audiencia, sino en la calidad de la audiencia. Es que ya no solamente el público masivo que entra en la televisión, es que yo conozco catedráticos, CEOs de empresas, por supuesto grandes periodistas, grandes economistas que os siguen todas las noches. Los ebanistas, tenemos un target de ebanistas. Me imagino, ¿no? Nos siguen mucho. Sí, no, a mí eso me presiona. Yo le contaba yo a ella viniendo que el día que hicimos 3 millones de espectadores, yo al día siguiente le decía al equipo que eso más que ponerme contento, que me ponía contento, por encima lo que me hacía era acojonarme, porque es una responsabilidad decir, joder, te ve mucha gente. Más libres, pues nosotros somos un programa que llevamos 8 años. El primer programa que hicimos, hicimos un 0,2 de audiencia, 60.000 personas, no llenamos ni el Bernabéu. Y vamos, nosotros, o sea, yo no puedo decir que aquel programa lo hiciera con menos empeño o con menos esfuerzo o le pusiera menos pasión que el último que hemos hecho, que fue el de ayer. Porque al final, lo que hablábamos, es verdad que haces el programa para la audiencia o por lo menos con la vocación de que te vea el mayor número de personas posible. Pero en última instancia el programa lo haces para ti, para irte a tu casa contento porque te ha salido bien, que no ocurre casi nunca, pero bueno. Oye, yo te voy a confesar que era una de las que no apostaba porque sobrevivierais a la fusión de La Sexta con Antena 3, y mucha gente que sabía que venía aquí, que íbamos a estar charlando, me ha dicho, pregúntale hasta qué punto, si es que se da o no, estáis sufriendo presiones por pertenecer a un grupo que ideológicamente es distinto al de La Sexta, ha sido una fusión casi un poco contra natura, y sorprendentemente nadie ha detectado, no ha sido capaz de detectar hasta ahora si esto ha tenido un impacto en supuestas presiones o líneas editoriales que os obliguen a tratar los asuntos, por ejemplo, que rodean al PP de una manera un poco más delicada. Bueno, no conozco a nadie que en un auditorio como este sufriera presiones y dijera que sí que las sufre. Yo os remito a que veáis el programa e intentéis detectar si en alguna medida hemos cambiado. Esto es muy fácil. O sea, yo cuando nos compraron, yo nunca tuve ningún temor, por una razón muy simple. Porque ese programa o es así o no será, ¿no? Como hace poco dijo el ministro del Interior en un brindis en Italia, que España o será cristiana o no será, pues el intermedio o será como es o no será. Este programa no puede cambiar, o sea, nadie nos va a permitir cambiar. Eso es una suerte en televisión cojonuda, permítidme que lo diga así. Porque si tu formato admite cambios, en cuanto empieces a ir mal, te van a volver loco. Te van a decir, ¿por qué no metes un domador y leones y un elefante rosa? Aquí no. Aquí el programa es como es y si no, no será. Entonces, esa era mi tranquilidad, decir, bueno, oye, no me pueden pedir, haga usted un programa moderado, no sé, donde el humor sea un humor de centro. No, nosotros no somos un programa equidistante en la mayoría de los temas, porque yo entiendo que no se puede ser equidistante entre... O sea, hay cuestiones que lo pueden exigir, pero son cuestiones menores. En lo importante no puede ser equidistante. Bueno, de todas maneras, a vosotros no os ha ido mal con el gobierno del PP. No, nos va muy bien, yo voy a votarlos. De hecho, no me extraña,
o votarlos o ficharlos. Sí, Porque no. Vamos a ver, yo estaba recordando, creo que fue una procesión, ¿no?, que le dedicasteis a Bárcenas, recuerdo a Checho, al Gran Wyoming, ¿no?, rindiéndole pleitesía, que yo creo que además es de justicia. Porque lo que os ha dado Bárcenas a vosotros y todo lo colateral, ¿no?, las explicaciones de la secretaria general hablando de la indemnización en diferido, Carlos Floriano, es decir, todo lo que rodea, eso, perdona, pero dudo mucho, a pesar de que sé que tienes un equipo estupendo, que hubieras logrado que alguien de tu equipo mejorara ese guión. Lo del finiquito o sea, alguien me escribe ese guión y digo, no es creíble, no lo metas, no es creíble, no puede ocurrir. No, es verdad que nos han dado, bueno, que este programa goza de la inestimable colaboración del Gobierno para mantener la audiencia. También es verdad que a veces nos gustaría decir, parad, frenad un poco, no podemos hacer más, que no salgan más papeles de Bárcenas. O sea, hay un número finito de chistes sobre Bárcenas, no podemos ampliarlo. Entonces, a veces el guionista te pide eso. Hace poco me llamaban de Antena 3 y me decían, oye, que vamos a hacer un especial tal y cual, y queríamos saber quién es el guionista que escribe sobre Bárcenas, en pleno fulgor. Y yo les decía, no hay un guionista, si hubiera, se habría ido ya. Hay muchos guionistas que un día le toca a uno y otro día a otro, pero si pones a un tío a hacer chistes sobre el mismo tema 3 meses seguidos, lo matas, ¿no? Yeah. Pero es verdad que es inestimable la colaboración del Gobierno y especialmente de algunos de ellos. Carlos Floriano es un ejemplar único. Creo que es como el lince, está a punto de extinguirse, no puede salir nadie más así. Yeah. Oye, de todas maneras, ¿quiénes son los personajes con los que vosotros percibís? Porque eso se ve lógicamente en las audiencias. Es curioso porque la tele es lo más parecido a Internet en audiencias y eso es fascinante. Luego, si quieres, podemos profundizar un poco más. A pesar de que no son tan exactas. Tú en el Huffington debes de... Claro. Tú que has experimentado los dos palos, la tele, la radio también, y el Huffington ahora, pues... Claro, la radio es la bomba, es el paraíso. Claro, ¿no? Tienes cada 3 meses un EGM que está hecho de aquella manera. Bueno, en la radio, lo vuestro es espectacular porque aguantar un programa 8 años en la tele no es habitual. En la radio, sin embargo, tienes ese margen. Pero en la tele sí conoces el minuto a minuto. Es verdad que no es tan exacto como en los medios digitales, que no es solamente el minuto a minuto, sino además tú sabes que es real, no es una extrapolación de los datos que hay de las maquinitas instaladas. Eso os obliga a ir cambiando también. ¿Hasta qué punto estáis pendientes del audímetro? Yo no, o sea, os parecerá mentira, pero tenéis, quien quiera puede preguntarle al equipo, yo nunca, o sea, no me preocupo por eso, no me puede preocupar. Yo hago el programa que a mí me gustaría ver, que no me sale casi nunca, pero es el que a mí me gustaría ver. Lo digo yo y cuando hablo de mí, hablo del resto del equipo, ¿no? Yo no estoy pendiente del dato porque, mira, solo una vez me ha preocupado el dato. No me lo creo nada. Esto, concretamente, Michael, no me lo creo. El lunes, no estoy preocupado porque no nos va mal, pero el lunes te llamará alguien y te lo confirmará, alguien de mi equipo. Yo solo una vez le he dicho al equipo, en la reunión de la mañana, chicos, tenemos un problema. Y era hace 5 años que hicimos en 3 ocasiones seguidas datos muy malos. Habitualmente estábamos en un 6 y hacíamos un 4. Y un día les dije, chicos, tenemos un problema. Y ese día hicimos un programa, o sea, demostramos tener un músculo de los que me gustan, que yo, insisto, pocas veces lo digo. Y me fui a casa hipertranquilo. Dije, joder, si el programa es así, si no va bien, pues no irá bien y nos cambiarán. Y de hecho, en aquel momento nos decían desde la cadena, recuerdo que también el selo que hiciste sí estaba flojeando, y nos decía, pero tío, joder, hablaba el responsable o el responsable de la cadena conmigo y me decía, pero ¿por qué no hacéis cambios tal y cual? Y decía, mira, este programa, es que en el selo se les ve que intentan hacer esto, intentan hacer lo otro, vosotros seguís igual. Y yo les decía, es que no puedo hacer otra cosa, o sea, yo no voy a hacer un programa distinto y me voy a poner eso, pues a meter leones aquí y a hacer disparates cuando el programa tiene que ser esto y si no gusta, pues oye, cambiamos, hacemos otro, ya está. Y efectivamente, bueno, pues no pasó nada, fuimos creciendo y estamos donde estamos, insisto. Yo sé muy bien por qué estamos aquí porque hay un trabajo hecho, tenemos un suelo muy sólido de haber crecido muy poco a poco y porque estamos cabalgando la ola, pues, insisto, de indignación ciudadana o de estupefacción ante lo que nos está pasando en este país, ¿no? Pero debajo de eso creo que hay un trabajo o la vocación de hacer un trabajo bien hecho. Bueno, de todas maneras, que sepáis que Michael lleva los suficientes años en televisión como para conocer lo terriblemente perversas que pueden ser las audiencias
en los contenidos. O sea, la influencia, ya no solamente la externa, que también, lógicamente, de los jefes, de los directivos, sino tu propia presión, porque sabes que un programa tiene X capacidad, un programa y un equipo. ¿Sabes que tú y yo coincidimos en Telecinco? En el año 96, claro. porque sí. tú estabas con el Mississippi, sí. que no coincidíamos porque ni por horarios ni por nada. Bueno, pero... yo estaba todo el día allí. Yo no sé qué hora estabas tú, yo estaba todo el día. Yo también, lo en recuerdo horarios como un infierno, extravagantes. aquello, joder. Sí. No, pero es verdad, lo que pasa que, a ver, hacer un 20 en televisión, no estamos hablando de ficción, estamos hablando de variedades, es difícil. Pero yo creo que sé hacerlo. Lo que cuesta es hacer un 7 con dignidad. Pero yo creo que sé hacer un 20. Yo pongo a 2 exconscursantes de Gran Hermano a insultarse y yo creo que llegamos muy alto, ¿eh? Ahora, el problema es, o sea, por eso los contenidos, o sea, tú puedes, o sea, crecer siempre puedes crecer, o te puedes estampar también, porque la tele, claro. o sea, nosotros, yo creo que nuestra audiencia es una audiencia que nos permite muy pocas licencias. Quieren lo que quieren. Coincide que lo que quieren ellos nos gusta hacerlo, ¿no? Tenemos esa suerte. A lo mejor dentro de poco pues la audiencia cambia y nosotros va a ser muy difícil que cambiemos, porque es que no estamos hablando de hacer contenidos frívolos y pasar a hacerlos serios o la inversa, es de mantener una posición editorial y cambiarla, ¿no? Que claro. Una posición editorial implica una visión del mundo. No vas a cambiar la visión del mundo porque la audiencia lo pida, ¿no? Me gusta mucho oírte decir eso porque ese debate lo tenemos en cualquier medio de comunicación, en cualquier formato, pero concretamente en el Huffington yo me río siempre porque nuestro subdirector, Guillermo Rodríguez, siempre me dice: ¿qué quieres? ¿Más audiencia que consigamos tal? Déjame, te lo hago en 2 minutos. Empiezo a llenar. Yo sé qué contenidos atrapan a la gente. No tengo ningún inconveniente en llenar de esos contenidos el periódico. Pero es verdad que eso no es lo que queremos. Y entonces tú trabajas por lograr tu audiencia, pero no te vale cualquier audiencia. Eso lo dice Arianna Huffington. Dice, hay informaciones que son clic para hoy y nada para mañana. Claro. Y de eso es de lo que uno confía en el instinto profesional que tenemos o se cree el proyecto en el que está trabajando para no dejarte arrastrar por la locura de las audiencias. Es fundamental. Es que nosotros hemos tenido la suerte también de haber nacido con una cadena que era una apuesta nueva y que iba creciendo poco a poco, que nunca crece tan... Yo recuerdo en la génesis de La Sexta, los directivos te decían, joder, verás, eso va a ser cuando tú puedas estar todo el tiempo que quieras haciendo un 2%. Y yo decía, no vamos a estar, no va a pasar eso. Y efectivamente no pasa, ¿eh? Enseguida querían que subiéramos. Pero claro, tienes un mayor margen de maniobra para crecer. Ahora, pues, si es que te lo juegas todo a una carta, ¿no? Como la primera semana no hagas un buen dato, ya estás en... Oye, y las presiones, porque... claro, dices, bueno, nadie va a reconocer presiones, pero las presiones a veces no solamente te llegan de fuera, llegan, por ejemplo, en la era en la que las redes sociales y la conversación y la opinión se ha convertido en algo masivo, cosa que cuando tú y yo empezamos en televisión no existía. Tú te podías fiar de los datos de audiencia, pero tú no tenías, más allá de la gente con la que tomabas una caña, que te decía, qué bien el programa, o qué mal, o me gusta, tú no tenías la percepción que tenemos ahora de primera mano. Sí. ¿Hasta qué punto se influyen los comentarios? Vosotros tenéis bastantes seguidores, más que notable, para lo que es el tipo de programas en Twitter, en Facebook. ¿De qué manera te influyen o te cambian o modulan tu manera de elegir? O sea, yo sigo Twitter y sigo lo que la gente dice del intermedio, lo puedo seguir en tiempo real si quiero, pero yo creo que tienes que tener o sea, tienes que modular la impresión que causa en ti. Primero porque, igual vosotros lo sabéis, que estáis en un congreso de estos digitales, yo no sé cuánta gente tiene cuenta en Twitter y cuántos son realmente los que están tuiteando sobre un tema que a lo mejor te dicen cosas muy bestias, no sé hasta qué punto tienes que tenerlo. A mí o sea, lo que me preocupa es cuando la crítica en Twitter, por ejemplo, coincide con mi sensación en plató. O es verdad que a veces alguien en Twitter te descubre una cosa. Un ejemplo muy simple, y bueno, no sé si tiene mucho que ver con lo que hablamos, pero por ejemplo, el otro día hacíamos un vídeo manipulado y alguien ponía en Twitter, no es exactamente una crítica, es una advertencia y me pareció muy razonable. ¿Por qué hacéis, salían dos personajes, por qué hacéis bromas con alguien que está enfermo de Alzheimer o algo así? No teníamos ni idea. Lo miramos y efectivamente era así y dijimos, oye, no, esto ni de coño se mete más este vídeo, ¿no? Entonces, yo hay cosas que me tomo muy a pecho, en otras
Bueno, pues no sé, lo que hablábamos antes. Yo... ¿Tú sabes que hay gente que ahora hace los programas de televisión con el TweetDeck y viendo cuál es y cambia? Antes es que nunca ha habido posibilidad, en Internet lo puedes hacer, en la televisión las audiencias nunca se medían al minuto, aunque podías percibir cómo iban las cosas, pero ahora hay gente que en función de cómo va en las redes sociales, tú tienes al realizador, al equipo de producción, al equipo de redacción diciendo, oye, esto no está generando la suficiente polémica o no está generando suficiente ruido, vamos a meter ya la publicidad y vamos a cambiar de tema. Pues yo ruego al Dios de la televisión que nunca me deje hacer un programa así. Yo no podría, eso es una locura. Si ya con una escaleta como tenemos nosotros, si es que la tele es algo muy complicado. O sea, a mí lo que más me maravilla de la tele, o sea, yo tengo a un señor que es continuidad que me está diciendo los tiempos que tengo. Y me hace mucha gracia porque cuando le digo, ¿a qué hora salimos? Y me dice, pues salís a las 22:33:51. ¿Qué dices? Igual me paso 5 segundos. Joder, este señor no sabe de qué estamos hablando. O sea, la tele... A mí te piden que hagas un programa divertido, interesante, con humor y que encima dure, pues eso, 1 hora y 3 segundos. Pues es imposible. Entonces, yo eso no podría hacerlo. Vamos, yo renunciaría, pero ya por un estado físico no podría. Oye, Mike, y hablando de los límites, o que decías, de repente os estabais metiendo con alguien que no sabíais que estaba enfermo. ¿Sabes lo que pensaba el otro día, el lunes, viendo vuestro programa? Que enhorabuena, por cierto, me pareció especialmente bueno a la hora de rescatar toda la hemeroteca sonora respecto al 11M, no solo la de los periódicos, que eso es algo que tenemos acceso, sino la que rescatasteis de la COPE, que era brutal, y eso no todo el mundo, y eso sí que demuestra un buen músculo periodístico. ¿Qué hubierais hecho si os hubiera pillado a vosotros el 11M? O sea, ¿cómo haces un programa de humor ante una situación como...? Yo creo primero que no hubiéramos emitido, evidentemente, y con buen criterio, además. Yo creo que es un terreno para los informativos puro y duro, ¿no? Lo que sí, lo que ha sido para mí pues muy satisfactorio dentro de lo desgraciado que fueron las circunstancias, ¿no? O de lo que estamos hablando, es poder contar eso, los que lo vivimos, y lo vivimos de una determinada manera que creemos que es la más cercana a un planteamiento objetivo de lo que ocurrió, poderlo contar, ¿no? Y poderlo contar, que es que yo creo que estamos en un congreso de periodismo digital, si apartamos lo digital y hablamos solo de periodismo, yo creo que una de las labores del periodismo ahora, porque allí la hemeroteca no solo afectaba a los políticos, también a los periodistas, ¿no? O sea, yo creo que una de las labores del periodismo, que a lo mejor no la tienen que hacer los periodistas, y la tenemos que hacer programas como nosotros, que somos un poco más heterogéneos, o como se nos quiera llamar, es denunciar aquello que no es periodismo y que está haciendo un daño terrible, no ya al periodismo de verdad, sino a la sociedad, ¿no? Yo hablaba con Montse antes, yo creo que al periodismo o a la información, aquellos que consumen o consumimos información, tenemos que acercarnos de una manera casi con la prevención con la que uno consume alimentos, ¿no? Porque nadie se mete en un restaurante lleno de moscas y con una rata en el escaparate. Sin embargo, hay gente que, no sé si imagino que por desconocimiento, consume información verdaderamente tóxica. Y eso genera una enfermedad social en este caso, ¿no? Hay gente en este país que porque alguna gente lo ha dicho, yo creo que muchos no se lo creen, todavía tienen dudas de si policías que se han jugado la vida luchando contra el terrorismo, perdiendo compañeros, jueces, CNI, gobernantes socialistas, están detrás de la muerte de 192 compatriotas. Esto es alucinante. O sea, es lo que decíamos también el otro día nosotros, que alguien pedía perdón, poníamos a alguien que pedía perdón porque había colaborado a la teoría de la conspiración. Oiga, ¿qué persona hay que ser para creer eso? Yo, en la vida, por ejemplo, creo que no descubro nada, aunque no lo haya dicho en público aquí nunca, a mí Aznar me cae fatal, ¿vale? Qué raro. Sí, soy así, es una cosa de... Nunca lo hubiéramos sospechado. No, pues yo jamás pensaría que ni Aznar ni nadie de ningún partido democrático español pudiera estar confabulado para, no sé, dar lugar a un crimen de esa magnitud, pero ni de mucho menos magnitud. No me lo creo, no me lo puedo creer. Puedo creer que haya corruptos, no me creo que haya gente de peor cariz todavía en la política, ¿no? Y eso pasó aquí y, joder, y bueno, ya ha pasado, está pasando y sigue pasando, si todavía hay gente que siembra dudas. Eso ha sido un intento de desestabilización
institucional sin precedentes. Y fíjate que se acusa a la izquierda, y se acusa a los radicales, y se acusa y tal de estar en contra y tal, y sin embargo el daño que desde dentro se ha hecho a la credibilidad de las fuerzas, bueno, brutal. Bueno, eso se ha hecho con una colaboración de periodistas básica y fundamental. Y eso, eso hay que denunciarlo, alguien tiene que denunciar. Los periodistas deberían ocuparse también de eso. Michael, 5 minutos. Pedimos, yo te quiero preguntar una cosa sobre qué medios, porque tú eres un consumidor ávido de los nuevos medios. Tú colaboras además en Infolibre, sí, con un formato muy original. Sí, ahora lo tengo un poco en stand-by porque no tengo tiempo, pero sí, con lo de las Spanish Si tenéis alguna pregunta es el momento, ahora o nunca. Aquí estoy viendo una mano. Lo que no sé es dónde están los micros. Aquí está llegando uno. Pues deberías escribir más. Sí, debería tener más tiempo también. Oye, anímate, yo te publico un blog en el Huffington. Sin cobrar, ¿eh? Sí, ya me lo... Es igual que lo de Aznar, lo suponía. A ver. Hola, yo tengo 2 preguntas, si me permites. La primera es, ¿hasta qué punto influye el interés o la opinión de Sandra Sabatés y el Gran Wyoming a la hora de meter temas en la escaleta o cómo tratarlos? Y la otra es que si cundió un poco, si hubo preocupación en el equipo cuando Beatriz Montañez decidió marcharse. Bueno, a ver, la primera, pues realmente contamos con su complicidad y con la gran capacidad comunicadora de ambos, de Sandra, que es espectacular, y de Wyoming, bueno, pues tengo que decir exactamente lo mismo, pero ellos son quienes comunican. El programa se hace sin ellos. No, o sea, lo digo con total franqueza porque Wyoming es el primero que lo dice y eso es extrañísimo en un presentador. Si lo dice es porque puedes rascar y debajo del cartón hay un tío ahí potente con un background tremendo. Es verdad que en muchos de los temas, en el plató, él de pronto recuerda, oye tío, acuérdate de esto, tal y cual, joder, vamos a intentar buscar el corte y lo metemos, porque es un tío bueno, pues que ha vivido con mucho interés aquellos acontecimientos de los que hablamos y los vive actualmente, pero el programa él mismo lo cuenta. Él, si ves algunos sitios, cuando llega alguien a grabar una entrevista, se los lleva a la impresora y dice, mire, yo llego aquí a las 7, cojo esto y luego capitalizo el éxito y la inversión monetaria. Hace esta broma siempre y por eso lo digo, no hay no oculto nada en ese sentido. Y luego, bueno, pues, hombre, cuando Beatriz pues es aparte de una compañera a la que queremos mucho. Yo la quiero personalmente mucho, estuve con ella el otro día, además, cuando se fue, pues fue una noticia que, joder, te acojonas. Es verdad que tuvo la deferencia de avisarlo con el suficiente tiempo para que pudiéramos buscarle una sustituta, como hemos hecho, que además, bueno, pues es una tía fantástica, ¿no? Entonces, Beatriz lo hizo muy bien y eso nos permitió encontrar una persona que lo hace muy bien. ¿Alguna pregunta más? Hola, has dicho que aquí. ¿Dónde? Aquí. Ah, vale. Has dicho que haces un programa que te gusta mucho, no sé si el Mississippi te gustaba tanto o... Pues el Mississippi me gustaba la parte de humor que tenía. Yo llegué en la segunda temporada y la parte de humor me gustaba. Los contenidos, no. Ya te digo yo que no. La parte de humor me gustaba porque, joder, era... A ver, yo tuve la suerte... yo soy poco mitómano en la tele, pero yo recuerdo la temporada antes de irme, yo acabé en esto pues como podía, porque vivía en Cádiz, que ya sabéis, cuando en España había un 9% de paro, en Cádiz ya había un 18%, y estaba parado y me fui a Madrid a buscar algo y encontré una prueba de guionista en el Mississippi y me quedé. Y el año anterior, que es la primera temporada, yo de verdad es lo último que recuerdo de ver en tele, sin ninguna implicación, porque yo no hacía un guión para radio y eso, pero no me dedicaba profesionalmente, verlo absolutamente virgen y ir todos los días y decir, a ver con qué me sorprenden hoy. Entonces, joder, y era realmente maravilloso. Recuerdo aquel concurso de, a ver si es usted capaz de no imitar a Chiquito, que era una cosa, lo cuento porque yo no estaba allí ya, yo no estaba todavía. Era maravilloso, ¿no? Y joder, me enorgullezco de haber currado con gente con la que ahora son, además de compañeros, amigos. Los contenidos no me gustaban, ¿eh? O sea, si ahora se diera un programa así yo pudiera elegir, pues los contenidos no me gustaban. Es verdad, y tengo que decir una cosa en honor de Pepe Navarro, que es un tío que apreciaba el guión como poca gente, ¿eh? Sabía que el guión era fundamental y él contaba que hacía la tarde y que algún presentador de la tarde de aquel tiempo le decía, ¿pero tú para qué necesitas guionista? Decía, joder, ¿cómo vas a hacer una cosa improvisada? Vas a estar ingenioso una hora
ahí porque todos los días a las 5 de la tarde. A Carlos haciendo Pepe Lu, por ejemplo, que eran unos gags absolutamente Aparte de soberbios. guión, era monumental ahí. Oye, por cierto, de todas maneras, uno nace con eso, ¿no? Te quiero decir, el ser ganador de chirigotas, de un gran concurso de chirigotas en Rota, eso ya te marca de alguna manera, tu vida estaba predestinada. Bueno, yo muchas veces digo, siempre antes de las 8 de la tarde, que es cuando me quiero ir a mi casa todos los días, que yo al final, porque yo no tengo formación periodística, ni siquiera académica, porque me echaron de todos sitios, ¿no? Entonces, yo al final hago lo que hacía en el instituto, que es hacer chistes y tal, pero me pagan. O sea, hago prácticamente lo mismo, no he cambiado de profesión desde la adolescencia. Qué suerte. Sí. Por muchos años. Estoy acojonada con el tiempo, porque yo hacía tiempo, claro, desde que no estoy en un plato de tele ni estoy en un estudio de radio, veo que hemos llegado al 00. Me imagino que no tenemos ni un minuto más, ¿no, verdad? Bueno, pues Michael, ha sido un placer. Ánimo y fuerza, que os necesitamos. Gracias a todos. Gracias a todos.